nexo. Somos españoles, somos europeos, pero ¿sabes una cosa? Nos caracteriza algo único en toda la nación. Hablamos con la S. Hablamos con la S. No decimos gracias, decimos gracias. Eso también nos hace únicos y también nos hace nexo entre Europa y el resto de los países que hablan español. Porque tenemos algo que nos caracteriza y que une tanto a los países de Europa como a los países que son de habla española alrededor del mundo. Y eso es algo único, algo que nos ha dado el Señor. Somos especiales. Somos como ese coche híbrido que funciona con gasolina, pero también funciona con electricidad. Somos perfectos. Somos perfectos. Dios nos creó así. Dios quiso que tuviéramos esa identidad. Y sabes, somos tan chiquititos y tan chiquititos, que es que no aparecemos ni en los mapas. No somos nada. En la mayoría de los mapas las Islas Canarias ni aparecen. O aparecen unos puntitos ahí que ni se ven. Y la prueba la tenemos cuando salgas de la iglesia, justo llegando afuera hay un mapa mundi. Hay de todo, pero Canarias no está. Somos tan pequeños que ni siquiera aparecemos en los mapas. Mucha gente se cree que estamos pegados allí en la península, por allí arriba, por debajo de Portugal. Y no se dan cuenta de que estamos en el continente africano. Geográficamente estamos al lado de África. Sin embargo, somos europeos. Tenemos cultura europea. Nuestra televisión, nuestra enseñanza, todo es europeo. Pero estamos al lado de África. Tenemos más cosas. Tenemos buen clima. Tenemos buena ubicación. Tenemos buena gente. Tenemos el clima de que no hay un clima extremo como en Madrid. Yo he estado en Madrid o en Valencia y digo, me voy. Porque es o mucho frío, o mucho calor. Y aquí siempre, a no ser días muy concretos, hay una temperatura media. No tenemos clima extremo. Y Canarias lo tiene todo. Pero a Canarias le falta lo más importante. A Canarias le falta lo más importante. Canarias necesita conocer a Jesús. No el Jesús de los libros históricos, no el Jesús de la religión tradicional, no el Jesús que les enseñaron cuando eran pequeñitos a algunos niños, en el que se seguían una serie de ritos y tradiciones que había que cumplir en determinadas fechas, pero cuando esas fechas se acababan, ya se desmelenan y hacen lo que les da la gana. No ese Jesús religioso, no ese Jesús que aparece en los libros históricos y que no significa nada para nadie. Canarias necesita la sangre de Cristo. Canarias necesita que la sangre de Jesucristo les limpie de todo pecado. Canarias necesita la salvación. Canarias necesita que se arrepienta cada persona en cada rincón de cada isla. Canarias necesita ese encuentro genuino con Jesús que hemos tenido tú y yo. Canarias lo necesita. Y ahí están, en las calles, de un lado para otro. Ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí, ahí están de un lado para otro, algunos yendo a la playa, otros en bici, otros cocinando en la casa, otros viendo la tele. De un lado para otro, cada día en sus tareas, en sus labores, en sus tristezas, en sus alegrías, esperando un de repente, esperando que llegue algo, que se mueva con poder. El canario es una persona que no te va a contar nada, va a aparentar que lo tiene todo. Y solamente cuando te acerques a él en el tú a tú, te contará sus tristezas, sus angustias, que tiene problemas, que lo pasa mal. El canario necesita un de repente
que solamente llega cuando Dios se mueve con poder. El de repente de Dios llega cuando todo parece seguir igual cada día. El de repente de Dios llega cuando los días se repiten de forma monótona, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. El de repente de Dios llega de forma sobrenatural. El de repente de Dios cambia toda la atmósfera espiritual. La cambia la historia de una persona, cambia la historia de un barrio, cambia la historia de un pueblo, cambia la historia de un archipiélago. El de repente de Dios produce cambio. Esperamos ese mover de la atmósfera espiritual de toda Canarias. Estamos esperando ese mover que solamente de Dios viene. Esperamos que las nubes de oscuridad sean expulsadas por los vientos alisios del Espíritu Santo de Dios. Aún esperamos que sople el Espíritu Santo y que cambie todo el clima espiritual de ateísmo, de agnosticismo, de brujería, de hechicería, de religiones tradicionales, de vacío interior. Estamos esperando que sople el Espíritu Santo con fuerza en ese de repente y que cambie ese clima espiritual que nada tiene que ver con nuestro clima físico, que es suave. El clima espiritual es duro, muy seco o muy frío. Y estamos esperando ese de repente que solamente viene del Señor Jesús. La gente canaria sufre mucho. La gente canaria sufre. Solo te lo va a contar en confianza, como te acabo de decir. Sufren por los que aman y lo pasan mal. Y sufren y lloran. La gente canaria sufre por las continuas enfermedades que cada vez son más. Y aunque aparentemente tengan economía, están enfermos, de nada les vale el dinero si no tienen la salud. Y sufren porque tal vez ellos o tal vez su familia están enfermos. La gente canaria sufre de soledad estando rodeados de mucha gente. Están rodeados de gente, pero por dentro se sienten solos. Se sienten solos, en soledad. Una soledad acompañada. Sufren porque no encuentran sentido en la vida. No encuentran un propósito en la vida. Sobre todo con tanta noticia negativa, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, que no les da tiempo ni de respirar. No da tiempo. Hay un intento de sometimiento de parte del diablo por medio del temor. Y ese sometimiento viene principalmente a través de las noticias, a través del ambiente continuo de que todo está mal, todo está mal. No todo está mal. Hay muchas cosas que están bien, hay muchas personas que lo hacen bien, hay muchas personas que se están levantando, que están avanzando, pero eso no interesa. Lo que interesa es sumirte en el temor. Temor a que no vas a progresar en la vida, temor que no vas a poder avanzar, temor a todo, temor a las enfermedades. Un temor continuo que desgasta emocionalmente y físicamente y que tumba. Un temor que viene por los medios y que no deja levantar cabeza. Hay un intento de sometimiento, de control a través de la presión en las redes sociales, a través de la presión en las noticias. Canarias necesita a Jesucristo resucitado. Y es ahí donde entras tú. Vamos a irnos a la palabra en 1 Corintios 4, versículo 1 y 2. Nos dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel.
¿Cuántas personas que están aquí se consideran discípulos de Jesús? ¿Nada más? Ninguno más se considera discípulo de Jesús. Muy bien. ¿Cuántas personas se consideran seguidores de Jesús? Muy bien. Entonces, si sigues a Jesús, sirves a Jesús. ¿Amén? ¿O lo dudas? ¿A quién sirve? ¿Al demonio? Porque solo hay dos caminos. Si no sirves a Jesús, sirves al demonio. Así que lo tienes que tener claro. Estás sirviendo al Señor Jesús. Entonces, entiendo que sirves al Señor con todo tu corazón y que amas al Señor con todo tu corazón. Entiendo que el Señor es el centro de tu vida. Pero hay aquí una parte del texto que dice, somos administradores de los misterios de Dios. Primero dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Nosotros también somos servidores de Cristo. Todos somos servidores de Cristo, los que tenemos al Señor en el corazón. Y luego dice que somos administradores de los misterios de Dios. Y que esos administradores tienen que ser hallados fieles. ¿Y qué es un administrador? Bueno, un administrador es un profesional encargado de la gestión de los recursos de una organización o de una empresa o de una entidad con el propósito de garantizar su uso racional y adecuado. Es parte clave de una organización, ya que de él depende su eficacia, su eficiencia, su productividad. Es decir, el administrador es un encargado, un jefazo. De él depende la empresa. Y se espera de él que funcione en un uso adecuado. Y debe funcionar el administrador con eficacia. Hay que ser eficaz. Hay que ser eficiente y hay que ser productivo. Y si nosotros somos administradores de los misterios del reino, nosotros somos esos jefazos que estamos trabajando para el reino de los cielos, para Jesús de Nazaret. Y se espera de ti y de mí que seas hallado fiel. Es decir, que cumplas el propósito de un administrador, de una administradora. Tienes que cumplir porque va contigo, lo dice el Señor aquí en su palabra. En 1 Corintios, no me lo estoy inventando. Y eres tú, si tú estás sirviendo al Señor, si tú amas al Señor, si eres servidor de Jesús, eres administrador. Repite conmigo, soy administrador. Recuérdalo, eres administrador. Estás ahí para que las cosas funcionen bien. Estás ahí para administrar los recursos y misterios de Dios. Bueno, ¿y qué son esos misterios de Dios? Porque esa frase es como muy de cáete para atrás. Los misterios de Dios, vete a averiguar cuáles son los misterios de Dios. Bueno, vamos a averiguar cuáles son los misterios de Dios. Vamos a irnos a Efesios 3, del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Administración, Él es administrador de la gracia de Dios. De la ley a la gracia, de la ley a la gracia, administrando la gracia para vosotros. Y dice, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio, ¿cuál era el misterio que se reveló con posterioridad? El misterio es que para los judíos
a través de la ley, era la promesa. Y había un misterio escondido en las promesas a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero era un misterio. Ese misterio fue revelado a través de Pablo. Y ese misterio es que los gentiles, todo el que no es judío, es gentil. Si tú no eres judío, tú eres gentil. Los gentiles somos coherederos, también tenemos derecho a ir al cielo, también tenemos derecho a la redención, a la salvación, a la vida eterna. Eso es un misterio, por lo menos lo era en ese momento. Y esos son los misterios. Y nosotros tenemos que manejar esos misterios a través del Evangelio, a través de la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros estamos para administrar. Nosotros estamos para administrar. Los judíos eran parte de la promesa. Ahora nosotros también somos parte de la promesa. Tú y yo somos parte de la promesa. Pero hemos de ser hallados fieles. Fieles. El misterio de la gracia. Has de ser hallado fiel. No lo puedes administrar de cualquier forma. Tienes que hacer un uso adecuado del Evangelio. Estoy casi terminando. Pablo dice en Efesios 3:8, así que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Anuncia el Evangelio. Eres administrador, eres administradora. Lo tienes que hacer de forma adecuada, de forma correcta. Tienes que hacerlo. Es tu tarea. Administra la gracia. Habla de la salvación por fe. La salvación no es por obras. Ya la obra la realizó Jesús en la cruz. Él dio su sangre para traerte salvación. Él dejó que le apalizaran el cuerpo para traerte sanidad. Y no solamente sanidad, sino libertad de opresión, de esclavitud, de ansiedad, de todo tipo de cautividad mental, cautividad emocional. Él también pagó ese precio y tú estás administrando, debes administrar ese misterio que la gente de la calle no lo entiende. No lo entienden, porque lo espiritual se entiende cuando has entendido lo espiritual, cuando has recibido al Señor. Si no, no entiendes nada. Es como hablar japonés. Pero tú tienes al Señor en tu corazón, tú eres servidor, te tienes por servidor. Por lo tanto, eres administrador, administradora. Administra bien. Háblale a la gente canaria de una forma sencilla. No sé cómo hablas el Evangelio en tu país, pero aquí, a la gente de aquí, se le habla de forma sencilla. Aquí no funciona que le digas, porque para la gloria de Dios, porque la espada, te clavo la espada. Eso no entienden nada. Porque a lo mejor te clavo la espada es, la palabra de Dios te va a llegar, pero aquí no entienden. Tienes que hablar del Señor de forma sencilla como Jesús. Como Jesús, sin ser protocolario, sin usar un lenguaje pomposo, sin usar un lenguaje evangélico. Porque por la inescrutable gracia de Dios he venido a predicarte el Evangelio. No. ¿Qué necesidades tienes? ¿Puedo pedir a Dios por ti? ¿En qué puedo ayudarte? Un lenguaje sencillo. Un lenguaje sencillo. Tienes que hacer las cosas como las haría Jesús. El canario te escuchará si le hablas como Jesús habla, sin repertorios, sin pompa, sin palabras que solo las entiendes tú. Administra bien. No es solo hablar, no es ir a cortar cabezas. Te vas para el infierno, eres un pecador. No, no es cortar cabezas. No es cortar cabezas. Es hablar la palabra directamente, porque es la que escudriña el corazón y la que convence a través del Espíritu Santo. Convence de justicia, juicio, de pecado. Es hablar los versículos bíblicos. Es dar ejemplo con tu vida. Pero te repito una y otra vez, administra lo que Dios ha puesto en tus manos. Se espera de ti, y te hablo clarito, que hables al pueblo canario,
Se espera de ti, te hablo clarito, que hables al pueblo canario. Estás viviendo en el lugar donde Dios te puso. Algunos vienen y este es su Jerusalén. Este lugar, este barrio, es mi Jerusalén. Es donde me crié de niña. Otros tal vez vienen de otras islas. Esa es tu Judea, pero estás aquí. Algunos vienen de los confines de la tierra y el Señor te trajo a este lugar, de otros países lejanos, y estás cumpliendo propósito. Estás yendo a las naciones con el Evangelio. ¿Y para qué estás en las naciones con el Evangelio? Estás para que prediques a los pueblos de ese lugar. Porque la gente canaria necesita de Jesús, necesita la salvación. Hoy es el día de Canarias, celebramos con fiesta. Pero hay una tristeza interior en el Espíritu Santo porque aquí hay pueblo que calla. Aquí hay pueblo que retiene la palabra y que no habla a los habitantes de este lugar. Hay personas que se están yendo en desesperación y que no entienden qué pueden hacer porque se retiene la palabra y no se administra. Y esto te lo digo a ti que vienes de fuera y me lo digo a mí que soy de este lugar. Para todos es este mensaje. Predica el Evangelio al canario. Necesita de Jesús, se muere por dentro. Necesita del Señor y tú tienes la respuesta. Dios te va a respaldar, no te va a defraudar. Solamente abre la boca porque el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad. Solamente abre la boca porque el Señor te ha ungido fuertemente para que lleves el Evangelio a toda criatura. Y estás en el lugar apropiado, en el momento apropiado, para que el Espíritu Santo de Dios caiga, para que la presencia de Dios caiga, para que la gente se levante, sea sanada, sea liberada. Estás en el momento adecuado, es tu tiempo. Es el tiempo de Dios para ti, porque el Señor te amó y no solamente te amó, te dio propósito, te levantó la cabeza cuando ibas agachado, te sacó del infierno, de la oscuridad, para darte vida en abundancia y para que lo que recibiste de gracia lo des de gracia. Lo que recibiste gratis lo das gratis. Si alguien te habló a ti con amor y tuvo paciencia contigo, tú también vas a hablar con amor y vas a tener paciencia hasta que de la semilla florezca un fruto. Y vas a dar al 10, al 30 y al 300 por uno. El Señor va a multiplicar en ti lo que tú hables, porque este es el tiempo. Se espera de ti que seas hallado fiel. En Cristo tenemos inescrutables riquezas, tenemos salvación, tenemos paz, tenemos ríos de agua viva que corren de nuestro interior. Tenemos la sangre de Jesús que nos libra de todo pecado y que nos protege de toda maldad y de toda maldición y de toda brujería y de toda hechicería. Tenemos la protección sin ir a ningún sitio, sin pagar nada. El Espíritu Santo nos rodea y todo, ¡pum!, rebota, porque el Espíritu Santo está contigo. Tienes lo más grande. Tienes sanidad cuando una y otra vez recurres al Señor. También tienes sanidad a través de la sabiduría de los médicos. Pero cuando los médicos ya tienen un tope, ahí funciona también el Señor y hace milagros y prodigios y señales. Y creemos en el Espíritu Santo. Entendemos que Él ha sido enviado para que nosotros cumplamos un propósito. Y el propósito es hablar de Jesús. No me hables de religión a la gente, por favor, te lo suplico. No les digas soy evangélico. Yo no creo en esto, pero sí creo en aquello. Y si se muere esa noche, ¿de qué le vale lo que le estás diciendo? ¿Estás salvado esa noche? Porque le dijiste lo que crees y lo que no crees. ¿No será mejor que le digas, Jesús me cambió la vida? Yo era así, el Señor hizo esto conmigo. Ahora le sigo, le sirvo. Tú puedes arrepentirte de tus pecados. El Señor te puede perdonar a ti también. ¿No será eso que si le va a pasar algo lo puede recordar y decir, Dios, ayúdame? Creo en ti. Vas a poder hablar del Señor. El Señor espera de ti que seas hallado fiel y esta palabra no se va a borrar de tu cabeza. El enemigo no la va a poder resetear según salgas por la puerta para afuera. No. En esta ocasión, no. A veces no nos acordamos ni de lo que se predicó la semana pasada ni la anterior, porque llega el enemigo y resetea. Pero esta palabra se te va a quedar grabada porque el Señor tiene un propósito contigo cuando te trajo a esta tierra, cuando te hizo nacer aquí o cuando te trajo de fuera. Que la gente conozca de Jesús. Estamos en el tiempo en que el avivamiento está ya en movimiento. La gente antes te tiraba
todo lo que le intentabas dar o hablar, rechazaban. Ahora te escuchan. Tú les dices, ¿puedo pedir a Dios por ti? Y la mayoría de la gente te dice, vale, bien. En la calle, gente que no conoces de nada. Y te dicen sí. Los jóvenes escuchan. Tienen una apariencia de que van a su rollo. Y cuando te acercas y abres la boca, de repente, todos te miran. Están sedientos del Señor. Hay una atmósfera de recibir de Jesús. Es el tiempo oportuno. Es el tiempo. El Espíritu de Dios está sobre ti y te ha ungido. El Espíritu de Dios está sobre ti. Él te ha llamado. Lo mismo que hizo Jesús, lo vas a poder hacer tú. Lo voy a poder hacer yo. No te limites. Pídele a Dios por sanidad de la gente en la calle. Cuando te empiecen a decir, me duele la oreja, me duele el pie, me duele la tibia y el peroné. ¿Puedo pedir a Dios por ti? Y ora por sanidad. Porque es que tú no tienes que hacer nada, es el Espíritu Santo el que dice que lo hagamos. Jesús lo dijo. Que pusiéramos manos sobre los enfermos. Pues si Él lo dijo, ¿será que hay que hacerlo o no? ¿Lo haces? Hay que hacerlo. Y sin temor. ¿Qué pueden pensar? ¿Que estás loco? Poco lo piensen. Total, ya lo piensan. Por lo menos ahora lo piensan con razón. Pero es que el Señor los quiere sanar a través de ti. Los dones ya están. Los dones ya están en el pueblo. Los dones ya están. Y que con esto termino. Si te estás sintiendo cómodo y que esto no va contigo, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Porque un espíritu religioso se ha apoderado de tu mente y te impide ver como Jesús ve. Si piensas que esto no va contigo, si me estás escuchando y piensas que esto para el otro que no vino, para este, para el otro, para la gente que está delante, para los que cantan, para los que esto, para los que salen a las calles, si piensas que esto no va contigo, arrepiéntete porque eres un religioso, pero no un creyente. Un religioso, pero no un creyente. No eres un discípulo. Un discípulo hace las obras de su maestro. Un discípulo sigue a su maestro. Lleva a cumplimiento lo que su maestro le enseña. Si piensas que no va contigo, tienes un problema. Tal vez ni siquiera te has entregado de verdad al Señor. Tal vez solamente te gusta venir aquí. Pero cuando sales por la puerta para afuera, sigues siendo el mismo de antes. Si sigues siendo el mismo de antes, también hay algo mal. No hay una entrega real al Señor. Tienes que volver a los pies de Jesús y decirle, Señor, yo me entrego a ti totalmente, cámbiame totalmente, yo me arrepiento totalmente. Y el Señor va a cumplir su propósito y te va a cambiar porque Él te ama. Él te ama y siempre te amará. Él no se equivocó contigo, Él te escogió. No se equivocó contigo, no eres equivocación de Dios. Eres un acierto de Dios. Eres un acierto de Dios. No se equivocó contigo el Señor. Eres un acierto de Dios. Él te miró, te vio. Te vio aún en el vientre de tu madre. Te amó de forma incondicional. No se equivocó, no hay despropósito en ti. Tienes propósito. Y que podamos decir, como dijeron Pedro y Juan en Hechos 4, concede a tus siervos que con todo denuedo, es decir, con toda valentía, hablen tu palabra, y añado, a los canarios. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Recuerda que has sido enviado a los confines de la tierra con un propósito de salvación. Recuerda, naciste en las Islas Canarias y te entregaste a Jesús con un propósito de salvación. Recuerda, vives en cualquier parte de España y estás aquí, o naciste en cualquier parte de España y estás aquí, porque tienes un propósito de salvación.
Sí tienes propósito en la vida, sí tienes propósito. No hay despropósito en Dios, hay propósito contigo. Pero se requiere de ti que seas hallado fiel. Fiel en lo que administras. Y te repito el versículo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, de la salvación, a través del Evangelio. Ahora bien, se requiere del administrador, de ti, que eres siervo del Altísimo, que seas hallado fiel. Fiel en hablar, fiel en hablar de Jesús, fiel en que esta tierra llegue a estar llena del conocimiento de la gloria de Dios. Hay muchas profecías, desde que yo era una jovencita de 17 años, sobre las Islas Canarias. Gente de diferentes países que no se conocen de nada. Y todos profetizando lo mismo. Que va a haber un gran avivamiento en las Islas Canarias. Un tremendo avivamiento del Espíritu Santo de Dios. Y se va a llenar de fuego las Islas Canarias. Y que ese avivamiento va a saltar a Europa. ¿Y sabes quién produce ese avivamiento? Tú. 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 Eres tú. Eres tú el cumplimiento de la profecía. Eres tú. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Eres tú. Me gustaría que te pusieras de pie. Y voy a pedir al Señor por ti. Celebramos a Canarias. Celebramos que vivimos aquí. Celebramos que nuestros hijos están naciendo aquí. Celebramos que esta tierra nos acogió. Pero vamos a celebrar también que la gente canaria comienza a entregarse a Jesús. Que la gente canaria comienza a entender que el Señor les ama, que les quiere dar vida nueva, que hay futuro también para ellos. Aparentan, no te fijes por lo que aparentan, porque es todo una máscara. Los verás caminando de aquí para allá, muy seguros de sí mismos. Y te lo digo como canaria que soy. Pero por dentro necesitan de ti. Necesitan del Evangelio. Necesitan de Jesús. Te lo digo porque entiendo la mentalidad de este pueblo. Lo pueden tener todo, pero muchos lloran. Muchos reaccionan con rabia porque tienen una frustración muy grande en su corazón. Muchos se meten en la bebida, en el alcohol, en las drogas, porque no saben dónde buscar. No tienen nada. Pero tú y yo somos administradores y vamos a llevar el Evangelio. Amén. Levanta tu mano.